Pasemos ahora al tema del plano cartesiano. El plano cartesiano son dos líneas perpendiculares entre sí que forman cuatro cuadrantes, como lo estamos viendo. El punto donde se cruzan ambas líneas se llama origen. ¿Para qué nos es útil un plano cartesiano? Para localizar uno o varios puntos. En el plano cartesiano, la línea horizontal se llama eje X o eje de las abscisas y la línea vertical es el eje Y o eje de las ordenadas. Ya habíamos mencionado que el punto donde se cruzan ambas líneas o ambos ejes se llama origen. A partir del origen, hacia la derecha, en el eje de las abscisas, los números son positivos. A partir del origen, hacia la izquierda, en el mismo eje de las abscisas, los números son negativos, tal como lo estamos viendo en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Positivos. Hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Números negativos. Y en el eje de las ordenadas, a partir del origen hacia arriba, están los números positivos. Y hacia abajo, también, a partir del origen, los números negativos. Hacia arriba, en la parte superior, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etc. Hacia abajo, en la parte inferior, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Para localizar un punto en el plano, por ejemplo, el punto A que estamos observando aquí en el primer cuadrante, apuntamos primero el número correspondiente del eje X o eje de las abscisas y vemos que es el número 8 y luego apuntamos el número del eje de las Y o eje de las ordenadas y aquí observamos que es el número 6. Por lo tanto, las coordenadas del punto A, que son los números con que se localiza un punto en el plano, son 8,6, entre paréntesis. 8, porque son 8 unidades del eje de las abscisas o eje X, y 6, porque son 6 unidades del eje de las ordenadas o eje Y. Las coordenadas del punto A son 8,6, entre paréntesis. Ahora, aquí vemos que las coordenadas del punto B, ahora en el segundo cuadrante, son 3 negativo, 2 positivo, menos 3,2, porque se localiza en el número 3 negativo, o sea, a la izquierda del origen, en el eje X, o eje de las abscisas, y en el punto 2 positivo del eje Y o eje de las ordenadas, o sea, la parte superior a partir del origen. Coordenadas del punto B, menos 3,2, entre paréntesis. Coordenadas del punto C en el tercer cuadrante, menos 1, menos 5. 1 negativo, que corresponde a una unidad a la izquierda del origen en el eje X o eje de las abscisas. 5 negativo, que corresponde 5 unidades abajo del origen en el eje Y o eje de las ordenadas. Coordenadas del punto C, menos 1, menos 5. Coordenadas del punto D en el cuarto cuadrante, 5 menos 3, porque el punto D está donde se cruzan las líneas que dan primero
en el número 5 del eje de las abscisas, o eje X, y luego en el punto 3 negativo del eje Y, o eje de las ordenadas. Coordenadas del punto D en el cuarto cuadrante. 5 positivo, 3 negativo. 5, menos 3. Ahora efectuemos algunos ejercicios. Localicemos en el plano cartesiano los siguientes puntos. Primero, en el eje X, el punto 3, 0. Aquí lo tenemos. El punto 3, 0. 3 positivo en el eje X y 0 del eje Y está sobre el eje X. Y ahora localicemos también sobre el eje X el punto 5 negativo sobre el eje X y 0 sobre el eje Y. Aquí lo tenemos, el punto menos 5, 0. Observemos que cuando un punto está sobre el eje X o eje de las abscisas, su ordenada es 0, es decir, el segundo número entre paréntesis. Ahora localicemos el punto 0, 7. 0 en las abscisas, 7 en el eje de las ordenadas. Ahora localicemos el punto 0, menos 4. 0 de las abscisas, menos 4 o 4 negativo en el eje de las Y o de las ordenadas. Aquí lo tenemos el punto 0, menos 4 sobre el eje de las Y. 0, X, 4 negativo, Y. Es decir, 4 unidades abajo del origen en el eje de las Y. ¿Cuáles son las coordenadas del origen? Correcto, 0, 0. Ahora, ¿en qué cuadrante está el punto menos 3, 5? Aquí lo tenemos, el punto menos 3, 5, menos 3 o 3 negativo del eje de las X y 5 positivo del eje de las Y. El punto menos 3, 5 está en el segundo cuadrante. Y ahora, el punto menos 5, menos 6, ¿en qué cuadrante está? Aquí lo tenemos. El punto menos 5, menos 6 está en el tercer cuadrante. Menos 5 del eje de las X, menos 6 del eje de las Y. Punto menos 5, menos 6. El punto 7, 3, ¿en qué cuadrante está? Aquí lo tenemos ya. El punto 7, 3. 7 de las abscisas, 3 del eje de las ordenadas. Punto 7, 3 está en el primer cuadrante. Y el punto 5 menos 4 estará en el cuarto cuadrante. En efecto, 5 positivo del eje de las X, 4 negativo del eje de las Y. El punto 5 menos 4 está en el cuarto cuadrante. Y ahora tenemos la ecuación Y igual a 3x más 2. Y le damos a la x los siguientes valores: 0, 1 y 2. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la y? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la y? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale la y? Y así vamos a localizar 3 diferentes puntos en el plano cartesiano.
Cuando x vale 0, y igual a 3 por x. X es 0, y igual a 3 por 0 más 2. Así pues, y igual a 3 por 0, 0, más 2, y igual a 2, cuando x es igual a 0. Y así tenemos el punto 0, 2. 0 en las x, 2 en la y en el plano cartesiano. De la misma manera, cuando x igual a 1, sustituimos este 1 en la ecuación original. Y igual a 3 por 1 más 2. Y igual a 3 por 1, 3 más 2. Y igual a 5. Y así tenemos el punto 1, 5 en el plano cartesiano cuando x igual a 1, y igual a 5. Y cuando x igual a 2, y igual a 3 por 2 más 2, sustituyendo este 2 por la x en la ecuación original. Y igual a 3 por 2 más 2, y igual a 8. Cuando x es igual a 2, y igual a 8. Y tenemos un tercer punto en el plano cartesiano, el punto 2, 8. Y ya hemos localizado estos tres puntos, el 0, 2, el 1, 5 y el 2, 8. Al unir estos tres puntos, se nos ha formado una línea recta, que es la gráfica que representa la ecuación y igual a 3x más 2. Ahora, si pregunto, ¿el punto 2 menos 3 estará en la misma línea recta? No. El punto 2 menos 3, como estamos observando, no está sobre la misma línea recta. No pertenece a la ecuación y igual a 3x más 2. Otro punto. El punto menos 2 menos 4 está sobre esta misma línea recta. Sí, vemos aquí que el punto menos 2 menos 4 sí está sobre la misma línea recta. Cuando x es igual a menos 2, y es igual a menos 4, de acuerdo con la ecuación y igual a 3x más 2. Sí pertenece el punto menos 2 menos 4 a la misma línea recta que representa gráficamente esta ecuación. De aquí que la gráfica de una ecuación de primer grado con dos variables es una línea recta.